El resistor variable R sub 0 en el circuito es ajustado para su máxima transferencia de potencia. Encuentre el valor de R sub 0, encuentre el máximo potencia que puede ser entregado a R sub 0 y qué porcentaje de la potencia total generada en el circuito es entregado a R sub 0. Encontrado en la parte A. Bien. Lo que tenemos que determinar es la resistencia Thevenin entre estos dos terminales. Para ello, aislamos el circuito y me genera lo siguiente. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es la resistencia Thevenin entre esas terminales a circuito muerto. Es decir, todas las fuentes independientes inactivas. En este caso, estas fuentes de tensión a cortocircuito. En esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, lo que se hace es excitar la entrada. En este caso, con una fuente de tensión. ¿Por qué una fuente de tensión? Porque me va a permitir conocer la variable de control. Entonces la corriente de prueba que me genera en esta dirección, su recíproco es igual a la resistencia Thevenin. Entonces acá, como están en paralelo, tienen el mismo voltaje. Entonces I sub triángulo sería exactamente igual a el recíproco del resistor multiplicado por su voltaje 1. Entonces la fuente dependiente es exactamente igual a 316 entre 180. Bien, ahora vamos a poner en el estándar. Y efectivamente mejor lo dejamos en fracción. 79 entre 45 para operar de forma exacta. Es decir, esta fuente dependiente, su voltaje es 79 entre 45. En otras palabras, tengo un circuito formado por solo fuentes de tensión donde se podría considerar independientes, ¿no? Ya que como la variable de control se conoce. ¿A qué voy? Como es un circuito formado solamente por fuentes de tensión, podemos aplicar el análisis de malla por inspección y así resolver de forma rápida el circuito. Quitamos las corrientes de malla, más resistencias de la malla 1. Sería acá ver 16 más 80, 16 más 64 más 180, 260. Suma resistencias de la malla 2, 180. Suma resistencias de la malla 3, 50, 80. Suma resistencias de la malla 4, 48. El negativo entre la malla 1 y la malla 2. Malla 1 y malla 3 no hay resistencia. Malla 1 y malla 4. El negativo ese valor. Ahora con respecto a la malla 2. Malla 2, malla 3 no hay resistencia. Malla 2, malla 4 tampoco. Malla 3 y malla 4 menos 32. Los demás elementos se completan por simetría. Y esa sería mi matriz de resistencias. La matriz de fuentes de tensión. En la malla 1, 0, no hay fuente. En la malla 2, subida es menos 1. La malla 3, 1. Y en la malla 4, menos 79 entre 45. 316. Un ratito voy a comprobar esto. 316 entre 180. Si no, 79 entre 45. Está bien. Entonces multiplico ambas matrices y me genera las 4 corrientes de malla.
donde en este caso la corriente de prueba I sub P es exactamente igual a la diferencia que va a favor I sub 3 menos el que va en contra I sub 2. Bien, hacemos el esquema inversa de R por V. 260 menos 180, 0 y menos 16, menos 180, 180, 0 y 0, 0, 0, 80 y menos 32, menos 16, 0 menos 32 y 48. Acá sería 0 menos 1, 1 y menos 79 entre 45. Bien, esto sería mejor en fracción y serían mis cuatro corrientes de malla. Y sub 3 sería, a ver, la resistencia Thevenin, recuerda que es el recíproco de ese valor. Entonces, acá menos 1 entre 40 y sub 3 es menos 1 entre 144 menos el valor de I sub 2 menos 1 entre 36. Y entonces el recíproco de I es, almacenamos en R, que es 48. 48 en qué unidad es ohmios. Bien, volvemos al circuito anterior y determinamos la corriente de cortocircuito, la corriente Norton. ¿Y por qué la corriente de cortocircuito? Como este resistor está en paralelo, este resistor tiene 0 voltios, 0 amperios, se retira y la variable de control tiene 0. Entonces la fuente de tensión 0 voltios. Cuando una fuente de tensión tiene 0 voltios, se le considera como cortocircuito. En esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. De la misma manera, como es un circuito formado por solo fuentes de tensión, voy a aplicar el análisis de malla por inspección. Suma resistencias de la malla 1, 80. Suma resistencias de la malla 2. Sería acá 50, 80 también. Suma resistencias de la malla 3. No, acá hay un error. Malla 1 es 80. La malla 2 es 48. Y de la malla 3 sí es 80. Malla 1 y malla 2. Menos 16. Malla 1 y malla 3 no hay resistencia. Malla 2 y malla 3 menos 32. Bien. Los demás elementos completamos por simetría. La matriz de resistencia, la matriz de fuentes de tensión. La malla 1 sube de tensión menos 400. La malla 2 0 y la malla 3 200. Multiplicamos ambas matrices y determinamos la corriente Norton, que es la diferencia. La que va a favor es la que va en contra. Hacemos el esquema a la inversa de R multiplicado por I. No, la inversa de R multiplicado por V. 80 menos
16 0 menos 16 48 y menos 32. 0 menos 32 y 80 menos 400, 0 y 200. Serían las tres corrientes de malla. La corriente Norton es I sub 1 menos I sub 3, que sería igual a menos 5 menos I sub 3, 2,5, que sería menos 7,5. Entonces almacenamos 48 en resistencia Thevenin y menos 7,5 en corriente Norton. Entonces, la pregunta, encuentra el R sub 0. Para la máxima transferencia de potencia tiene que ser igual a la resistencia Thevenin, 48 ohmios. En ese caso, y la potencia en esas condiciones es la máxima y es un cuarto por la resistencia Thevenin por la corriente Norton elevado al cuadrado. Un cuarto de R por I elevado al cuadrado. 675 watts. Acá me dice qué porcentaje de la potencia total generada es la que se entrega a R sub 0. Bien, vamos a conectar este resistor a las terminales de 48 ohmios. El voltaje que tiene es la mitad del voltaje Thevenin. V por I, no. Sería resistor por la corriente. Voltaje Thevenin entre 2. Menos 180. Polaridad opuesta. Sería 180 positivo. Bien, a este resistor vamos a conectar a este circuito quedándome de la siguiente forma. Entonces en este caso la variable de control es exactamente igual a menos 1 amperio. Entonces la fuente de pendientes menos 316. Entonces en polaridad opuesta positivo. Tengo todas las fuentes dependientes en este resistor. Como es un circuito formado por solo fuentes de tensión y además son conocidas todos, voy a aplicar el análisis de malla por inspección. Acá voy a colocar I sub 2, corriente de malla I sub 3 e I sub 4. Suma resistencias de la malla 1 sería 70, 80, 80, 260. De la malla 2, 228. De la malla 3, acá sería 80 más 48, 128. De la malla 4, 48. El negativo entre la malla 1 y la malla 2, 180. Malla 1 y malla 3 no hay resistencia. Malla 1 y malla 4. Con respecto a la malla 2 y 3, menos 48. 2 y 4 no hay resistencia, 0. 3 y 4, menos 32. Por simetría completamos los demás elementos. 0, 0 y menos 16. De la matriz de resistencias, la matriz de fuentes de tensión. Suma de tensión en la malla 1. Subida de tensión en la malla 1 es menos 400. En la malla 2 no hay fuente, 0. En la malla 3 subida 200. Y en la malla 4 subida 316.
Bien, multiplicamos ambas matrices, me da las cuatro corrientes de malla. Acá el que me interesa es, bueno, las corrientes de malla no. Bien, hacemos el esquema, la inversa de R por V. Reemplazamos datos 0 menos 16 menos 180, 228 menos 48 y 0. Acá sería 0 menos 48, 128 y menos 32, menos 16, 0 y menos 32, 48, menos 400, 0, 200 y 316. Bien, este número muy pequeñito es 0. 0 amperios. Bien, a ver ahora la corriente 1 es menos 1, en dirección opuesta es 1 amperio. La corriente 3, dirección es 3.75, genera potencia, al igual que esta fuente, respecto a la malla 4, 8.75. También genera potencia. Estos tres elementos o estas tres fuentes generan potencia. Entonces el elemento 1, 400 watts, voltaje por la corriente. El elemento 2, voltaje por la corriente, 200 por 3.75, 750. El elemento 3, 8.75 por 316, 2765. Total, la potencia generada, ¿cuánto es? 400 más 2700 es la potencia generada total, 3915. Entonces vamos acá. La absorbida por ese resistor es con respecto a la generada total, que es 3915 por 100%. Entonces, el porcentaje sería exactamente igual a 675 respecto a la total por 100. Suficiente con dos decimales, 17.24%. Corroboramos con el solucionario. La 4.91. Bien, acá me dice la potencia, la resistencia Thevenin es 48. La potencia máxima es 675 watts. Bien, correcto. El porcentaje es 17.24%. Correcto.